Bienvenidos. Vamos a entrar a analizar el libro de Oseas, cuyo nombre significa salvación. Desarrolló su ministerio en el Reino del Norte, en Israel. Para aquellos más nuevos, un breve resumen, a pesar de que ya se ha tocado extensamente este tema. A la muerte de Salomón heredó su hijo Roboam, a quien se le solicitó rebajar los impuestos y decidió, por supuesto, en vez de rebajarlos, siguiendo los consejos de los jóvenes de alto rango, jóvenes que nunca habían padecido ninguna necesidad, deciden, en vez de reducirlos, aumentarlos. Esto trajo una revolución interna que separó a Israel en dos naciones, en dos casas. La casa de Judá, que se quedó con Benjamín, y la casa de Israel, que se llevó a las 10 tribus y tenía como capital Samaria. Ese reino del norte está establecido aproximadamente el año 750. El profeta Oseas fue contemporáneo del profeta Amós, compañero de él en Israel, porque había un profeta siempre, o unos profetas en Israel y otros profetas en Judá, para que lo vamos entendiendo. Por eso en ocasiones cuando se lee se ve el nombre de un rey junto con otro rey en paralelo. También fue contemporáneo de Isaías y Miqueas, que ellos estaban administrando en Judá. Le tocó vivir los últimos años de esplendor bajo Jeroboam II y la posterior decadencia política marcada por golpe de Estado y la creciente amenaza del imperio asirio, que finalmente se los llevó al exilio para nunca más volver, dando paso a la famosa doctrina que nosotros tenemos claras de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, incluso a las cuales hace mención Jesucristo casi 800 años después. Lo más distintivo de Oseas es el mandato divino de casarse con Gomer, una mujer descrita como fornicaria y infiel de naturaleza, lo que hoy día llamaríamos una mujer promiscua. Este acto no fue solo un evento privado, sino una profecía encarnada. La fidelidad de Gomer hacia Oseas representaba la infidelidad de Israel hacia Dios al adorar dioses como Baal. Sus hijos recibieron nombres simbólicos que anunciaban el juicio. El primero de ellos es Jezreel, Dios siembra, aludiendo también a un castigo que se iba a desarrollar en ese valle, porque a ese valle llegaron las tropas asirias para llevarse a estas 10 tribus. Lo Ruama es la segunda, una mujer, y es no compadecida, significa, porque Dios no iba a tener compasión de ellos. Y la tercera es Lo Amí, que significa no es mi pueblo, significa un desconocimiento absoluto de parte de Dios. Ya retira su rostro de ese lugar. En todo caso, las malignidades de las tribus en la casa de Samaria fueron, pero barbaridades realmente idolátricas, increíble. A pesar de la traición, Dios ordena a Oseas buscar a Gomer y redimirla y volver a amar. Esto simboliza la promesa de que tras el castigo, Dios tiene sí siempre en mente restaurar su pacto con Israel. Eso es puro amor divino. O sea, introduce conceptos fundamentales para toda la tradición judeo-cristiana posterior. El chesed, o amor leal, o sea, se enfatiza en la misericordia o amor fiel por encima del ritualismo vacío. Su frase más famosa hasta la actualidad es porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos, que quede claro. Tenemos ahora también una sociedad muy ritualista, muy ceremonial. Y Dios no quiere tanto eso, quiere conocimiento y misericordia. Dos cosas importantes dentro de lo que sería la expectativa teológica del fin y de la línea horizontal de conducta de un cristiano o de un seguidor de Yahvé. Para Oseas, el pecado de Israel era la falta de conocimiento, dahat, que no es un saber intelectual, sino una relación íntima y relacional. Es el primer profeta en utilizar la metáfora del matrimonio para describir la relación entre Dios y el ser humano. También presenta a Dios como un padre para enseñar a caminar a su hijo Israel, cuidándolo con cuerdas de ternura. El libro de Oseas se divide generalmente en dos secciones. Capítulo del 1 al 3, el relato biográfico del matrimonio de Oseas y su significado simbólico. El capítulo 4 al 14, una serie de oráculos y poemas y denuncias contra la corrupción sacerdotal, la injusticia social y la confianza en alianzas políticas en lugar de confiar en lo divino. El mensaje de Oseas es un equilibrio entre juicio severo por la justicia, por la ruptura del pacto, y la esperanza inquebrantable de un futuro de reconciliación. Su visión de un Dios que sufre por el rechazo de su pueblo, pero que está dispuesto a perdonarlo y restaurarlo. Influyó profundamente en el Nuevo Testamento, en especial en la comprensión de la gracia divina. Una de las cosas que llama la atención es el
continuo nombramiento a Efraín. No es una referencia geográfica, sino que se convierte en el nombre representativo de todo el reino del norte debido a su predominio político y espiritual en el grupo. La conexión que hace es la ausencia también notoria cuando uno analiza los textos bíblicos, la ausencia que es, como dije, muy notoria en los 144.000 de Apocalipsis 7. Es un tema profundo de análisis bíblico y simbólico. Oseas utiliza a Efraín, como dije, como ejemplo máximo de la apostasía. Hay frases lapidarias que definen la condición. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos y Efraín fue pan no vuelto en Oseas 7:8. Esta metáfora de pan no vuelto, o quemado por un lado y crudo por el otro, describe un pueblo que no es consciente en su devoción. Efraín es dado a los ídolos, déjalo, Oseas 4:17. Esta es quizás la frase más fuerte, déjalo. Sugiere que Efraín llegó a un punto de no retorno en su idolatría, especialmente por los becerros de oro en Betel y Dan. Históricamente, Efraín lideró la rebelión que dividió a Israel en dos reinos. Bajo su dominio se establecieron centros de adoración rivales a Jerusalén para evitar que el pueblo subiera al templo de Judá. En el pensamiento teológico bíblico, la idolatría es el pecado capital que rompe el pacto. O sea, se insiste que Efraín se prostituyó con dioses ajenos, perdiendo su identidad como pueblo santo. Como ya dije en la lista de los 12 tribus de Apocalipsis, Efraín y Dan son omitidos. En su lugar aparece José y Levi. Muchos exegetas sugieren que Juan omite a Efraín y Dan porque fueron las tribus que introdujeron y mantuvieron la idolatría oficial en Israel. La exclusión simbolizaría que nada que promueva la apostasía y alejarse de Yahvé puede ser parte del número sellado de Dios. Al incluirse José y Manases, técnicamente Efraín queda fuera, cuyo nombre propio, aunque sea parte de la casa de su padre. Sin embargo, el hecho de que Manases, el hermano menor en términos de primogenitura espiritual, dada por Jacob, sí aparezca y Efraín no, refuerza la idea de una sanción simbólica. Lo fascinante que a pesar de este juicio, Oseas termina en su libro con una nota de esperanza increíble para esta misma tribu. ¿Qué más tiene que ver Efraín con los ídolos? Yo lo pastorearé y seré para él como un ciprés verde. Oseas 14:8, restableciendo nuevamente, pareciendo una contradicción. Pero para los que ya hemos avanzado en esto, que no existen contradicciones, sino que es solamente el plan salvación, para comprender la magnitud del perdón y la salvación, no basta con verlos con conceptos abstractos. Hay que entender la estructura y el propósito de lo que está restaurando. Hay grupos de salvación, que la Escritura no presenta una masa uniforme, sino un orden y una jerarquía en la redención. El grupo de los primeros frutos, o sea, los 144.000, este grupo que menciono anteriormente representa un nivel de consagración y propósito específico. Lo que está en juego, la presentación gubernamental y sacerdotal. Son descritos como aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. Son la gente más cercana a nuestro hermano Jesucristo. La exclusión de Efraín y Dan entra en la apostasía. Este grupo exige una pureza que las tribus pusieron por institución, la idolatría, se transforman en un grupo de servicio y espiritual en el reino, pero carnalmente. A diferencia de los 144.000, es incontable y proviene de todas las naciones, tribus y lenguas, y lo que se les ofrece es la vida eterna y el consuelo, pero carnalmente. Diferencia mientras que los 144.000 parecen tener una función de primicias y sellados para una protección y servicio específico. La gran muchedumbre representa la victoria del perdón de la humanidad entera. Es aquí donde la profecía de Oseas brilla con más fuerza. Oseas habla de un grupo que, habiendo sido llamado no mi pueblo, vuelve a ser llamado hijos del Dios viviente. Es la recuperación de la herencia perdida. El mecanismo no es por mérito, sino por el shafer, el amor leal. El Dios que los atrae con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Oseas 11:4. Aquí nos enfrentamos para la comprensión de aquellos que todavía no entienden bien el plan de salvación. Existe un texto que clarifica todo, que es Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es la clave para entender que la salvación no es solo escape, sino asignación de funciones. Para profundizar en este tema, el gobierno de los elegidos y la importancia del número 12, podemos seguir por cualquiera de estos tres vertientes, conectándose directamente con la investigación. La elección de Matías en Hechos 1 no fue un capricho administrativo, sino que había que elegir al sucesor de Judas para preservar el número 12. ¿Por qué era necesario preservar el número 12? Porque en una promesa hecha por Cristo a Pedro, cuando Pedro le consulta qué habrían de heredar o qué habrían de recibir ellos por haberle seguido y haber creído en él,
y Él les ofrece 12 tronos, 12 discípulos para 12 tribus, uno en cada tribu, gobernando. Por lo tanto, si faltaba uno, iba a quedar una tribu sin gobernante, y ese es Matías. Ahora bien, también es importante entender, como lo he dicho en temas anteriores, que si ustedes analizan el libro de Hechos, de la misma forma como Cristo había dicho que Él los enviaba a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y bajo la lógica de la distribución de 12 por 12, y habiendo en Judá 2 tribus, era obvio que tenían que perderse 10 apóstoles en busca de esas tribus perdidas de la casa de Israel, que evidentemente Dios o Jesucristo les entrega la ubicación. Bajo ese concepto, en el libro de Hechos vemos que solamente trabaja Pedro y Juan, que son los 2 apóstoles, porque Pablo no es de los 12, y el resto se pierde en la escena del libro de los Hechos de los apóstoles, que deberían ser mencionados los 12, pero los 10 se pierden. ¿Por qué? Porque fueron a cumplir con la misión de los 10. La conexión con Oseas, si Efraín es omitido o absorbido en la lista de los 144.000, sabemos que es fascinante analizar esto. El grupo de Apocalipsis 5:10 de reyes sacerdotes son gente que no está vinculada directamente en una línea sanguínea o genealógica con Israel y Judá, sino que son elegidos a través de la historia y del tiempo, y que son injertados ideológicamente, que quede claro, ideológicamente en el olivo natural, por decirlo. El concepto de herencia, no todos reciben la misma herencia. Si hay gobernantes, no es una fiesta de disfraces. Cuando Dios ofrece reyes y sacerdotes, no significa que vamos a hacer igual que una fiesta de disfraces y nos van a poner una coronita de cartón con un palito para mostrar el báculo. Si hay gobernantes, hay gobernados. Hay una distribución y hay una distinción entre seres que son elevados a un nivel superior porque pasan a ser miembros de la familia de Dios. En el esquema tradicional solo existen salvos y condenados, pero la Biblia habla constantemente de un tercer grupo, las naciones. Y las naciones, dice Apocalipsis 21:24, que hubieren sido salvas, andarán a la luz de ellas, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Aquí hay una distinción clara entre la ciudad, que es el centro de gobierno, la Nueva Jerusalén, y las naciones, que caminan a su luz. No todos están dentro de la Nueva Jerusalén, dentro de la estructura administrativa, pero todos se benefician de ella. Existe la diferencia de que los que están dentro de la Nueva Jerusalén son seres espiritualmente angélicos, son divinos, como dijo Cristo, dioses sois, y lo dice Él, porque nosotros, al ser Cristo el primogénito entre muchos hermanos, pasamos a ser hermanos de Cristo y por lo tanto tenemos la misma naturaleza divina de Él. Ese es el concepto en la Nueva Jerusalén. Y es ahí donde calza el texto que dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Se refiere al gobierno de Dios, a la Nueva Jerusalén. Afuera estarán los de carne y sangre viviendo y siendo reeducados. Por lo tanto, la idea del infierno y la idea de la ida al cielo quedan fuera de lugar. Si los elegidos son reyes sacerdotes, su función no es estar ociosos en una nube. Un sacerdote debe educar y un mediador. Su trabajo será instruir a un egipcio, a un esquimal, a un inca, a todas aquellas naciones que jamás escucharon hablar de esto. Por eso Isaías 2, versículo 3 dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, y nos enseñarán sus caminos. Describe un proceso de aprendizaje masivo, no un evento de ir al cielo. El cielo no es el destino, no es la sede, es el gobierno de Dios en la tierra. La iglesia no es el fin, es el medio. Los elegidos son seleccionados para servir a los demás, no para excluir a los demás. El caso de Efraín, su historia en Oseas, por ejemplo, perfecto. Fue dejado a sus ídolos y dispersado entre las naciones. Esta dispersión parece una derrota, pero sirvió como para la semilla, para que se mezclara con todos los pueblos, facilitando que en la resurrección haya un vínculo genético y espiritual para llamar a todas las naciones. Si hay naciones viniendo a adorar, como en Zacarías 14, donde se menciona que las naciones deben subir a la fiesta de tabernáculos, hay vida física y social. Hay desplazamientos, hay aprendizaje, hay cultura. Se les instruye, se les invita a participar de un diseño divino, de una forma preestablecida, para ser coherente con la idea de hermanos de Cristo. Como Pablo menciona en 1 Corintios 15, lo corruptible debe vestirse de incorrupción. No solo un cambio de estatus legal, sino que un cambio de la materia. Esto explica por qué los elegidos pueden gobernar sobre la tierra sin ser parte de las limitaciones de la tierra. Tienen la capacidad de interactuar con el mundo físico como Cristo en su resurrección, que podía comer y ser tocado, pero poseen una naturaleza
espiritual. En el hebreo original el término Elohim, traducido como dioses. Cristo, como el primogénito, abre la puerta para que muchos otros alcancen esa misma estatura. Si los gobernantes son dioses en ese contexto, su juicio es perfecto, porque ya no está nublado por el ego y la carnalidad, el hambre o el miedo a la muerte o a una represión. Esto en verdad es una doctrina incómoda para Babilonia. Si el destino de los elegidos es alcanzar la estatura de Cristo y ser parte de la familia divina, entonces el sistema del pastor y la oveja de las iglesias actuales es solo una sombra temporal y que a menudo es distorsionada. Somos hermanos y no súbditos, como Cristo nos llama, sino sus amigos, sus hermanos, en relación con la coherencia, como dice Romanos 8:17. Esa divinización no es para el aislamiento, sino para el servicio. Un ser divino debe educar a un inca, un egipcio, un chino, por la comprensión total de su lengua, su historia, su dolor, sanando heridas de la ignorancia a través de los siglos. Como dice Juan, unos amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese es en 1 Juan 3:2. Al decir que Él es el primogénito entre muchos hermanos, como dice Romanos 8:29, el texto destruye la idea de Cristo como un ser inalcanzable de una naturaleza única y cerrada. Si hay un primogénito por definición biológica y legal, tiene que haber un segundo, un tercero y un cuarto y muchos hermanos más. Esta verdad tiene implicaciones profundas. En el derecho antiguo, que es la base de las parábolas de Pablo, el primogénito no solo recibe una doble porción, sino que es responsable de administrar la casa de su padre. Si somos hermanos, somos coherederos. Lo que el padre le dio a él, gobierno, inmortalidad, autoridad sobre las naciones, está legalmente disponible para los hermanos menores una vez que alcanzaron la madurez. El propósito del Hijo del Hombre, este título tan analizado por nosotros, subraya la conexión. Él se hizo hijo de hombre para que los hijos de los hombres pudieran ser hijos de Dios en una igual condición. Él es el primer pan vuelto correctamente, a diferencia de lo que sea dice de Efraín. Su resurrección y su divinización son molde exacto, también como lo dice Oseas en el capítulo 6, el versículo 2 y 3. Esto explica que el gobierno del reino no es una dictadura ni una burocracia, sino una administración familiar. Los elegidos son aquellos que han pasado por el proceso de adopción legal y transformación natural. La reeducación a las naciones. ¿Quién mejor para educar a los resucitados que aquellos que fueron seres humanos, que sufrieron el frío, el ardor, el sufrimiento, la dispersión, que fueron elevados a la divinidad? Tienen la empatía para entender al ser humano y tienen la capacidad de ser dioses. El relato babilónico necesita que te sientas pequeño, pecador, distante, para poder controlarte a través de la mediación de un sacerdote o de una institución para salvarte. El dato de la primogenitura de Cristo enseña que la mediación termina cuando el hermano mayor logra el premio y arrastra a todos sus hermanos. Cuando los elegidos asumen su lugar como reyes y sacerdotes, la religión se acaba para dar paso a la vida familiar. Dios hizo promesas territoriales, físicas y biológicas a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que no se han cumplido plenamente en la historia. Si Israel muere sin poseer la tierra como se lo prometió, la palabra de Dios fallaría. Por lo tanto, la verdadera tierra prometida es la que se entrega en el milenio. La resurrección en la carne, como se dice en Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, reciben tendones, carne y piel. Es una resurrección física y mortal para que vivan y reciban la tierra prometida. Esta verdadera tierra no es el lugar en las nubes, sino el territorio restaurado donde podrán realizar actividades humanas, plantar viñas, construir casas en un entorno de justicia y administración sin corrupción como las de ahora. El gobierno ideal, mientras que la masa de Israel, los huesos secos, resucitan para vivir bajo la promesa física. El resto de los elegidos gobiernan el sistema y lo administran. Son la prueba de que Dios cumplió su palabra con las 12 tribus, pero elevado a un remanente a la categoría de familia de Dios. Estos son puntos esenciales también, la economía del reino. No trabajarán para otros. Esto es un punto esencial. La estructura actual es de explotación del hombre por el hombre. El nuevo orden, al ser reeducados para ser divinizados, el Israel mortal, las naciones aprenden un sistema donde el fruto del trabajo le pertenece a cada uno, al que lo produce. Los elegidos no enseñarán religión, enseñarán leyes de vida, justicia y gestión de creación. La resurrección en la carne implica que el ser humano mantiene su memoria y su identidad, pero necesita desaprender los milenios de cultura de muerte y mentira. El Israel de los huesos secos despertará en un mundo gobernado por sus propios hermanos divinizados.
Efraín, que fue el pan no vuelto y se mezcló con los ídolos, tendrá finalmente la oportunidad de ser instruido bajo el gobierno que no puede ser corrompido, porque sus gobernantes ya tienen o ya no tienen necesidades carnales. Por eso está escrito, dice, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas, no edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma. Isaías 65, 21 y 22. Este pasaje confirma lo que es el ideal del milenio. En ese disparo al futuro se menciona algo más, es el proyecto de imagen y semejanza. El diseño original del Génesis no era crear un juguete o un siervo, sino un ser semejante a los dioses, porque lo hicieron a semejanza de los dioses. El primer Adán tenía el potencial, pero estaba en una fase embrionaria, carne y hueso, y falló a la prueba de madurez. Pero el segundo Adán, Cristo, no solo restaura lo que Adán perdió, sino que completa el proceso. Es el primer ejemplar de la nueva especie que ha alcanzado la madurez divina. La religión tradicional ve a Dios como un ser estático y solitario. Este enfoque lo representa como un padre que se multiplica. Hombres a su imagen divina. La salvación no es limpiar un trapo sucio, es la metamorfosis de una semilla humana en un árbol divino. Cristo es el primogénito, pero el objetivo es una descendencia incontable de seres con la misma naturaleza, carácter y poder. Concluyendo, porque el anhelo ardiente de la creación es esperar la manifestación de los hijos de Dios, porque el universo está gimiendo. Con la creación material que está sujeta a la entropía, al caos, hasta que los administradores divinos, los hijos de Dios manifestados, tomen posesión de ella. El plan no termina en la tierra ni en los 12 tribus. Este es el centro de mando. El universo entero está esperando a que la familia crezca lo suficiente para empezar a colonizar y dar vida a la creación en este momento inerte. El mandato original de fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla, era solo el ensayo a escala pequeña. El cumplimiento real es la multiplicación de la familia divina para llenar no solo la tierra, sino el cosmos y el universo entero. Yo espero que en la dimensión del concepto de un libro tan pequeño como el de Oseas puedan comprender que en ese libro existe una profunda distribución de lo que sería el poder y el perdón, de los planes a futuro. Ya en el capítulo 1, versículo 10, habla de la restauración futura. En el capítulo 2, versículo 18 al 23 también analiza la conducta de Israel en el futuro humano, en el capítulo 4, del 1 al 6, dejando de lado a Efraín en el versículo 17 del mismo capítulo 4. Es el fuerte de Efraín, el libro de Oseas, porque es el ejemplo de perdición y analiza la máxima conducta espiritual que debemos tener en el capítulo 6, versículo 6, y nos muestra este resplandor de Cristo en el capítulo 6, versículos 2 y 3. Yo espero que cada paso que damos en la Escritura lo tomemos como un ladrillo, como un trozo de la verdad, y entender la distribución de poder. Las cosas sucedidas en el pasado son lisa y llanamente aprendizaje, experiencia, ejemplos para nosotros. No debemos ser grandes teólogos desapasionados con solo literatura, sino que debemos tener conocimiento, pero en nuestro ser, en nuestro comprender que somos parte de algo más grande que simplemente leer la Biblia o tener una cantidad de suscriptores o tener una cantidad de seguidores, etcétera, etcétera. Eso es vano. Debemos estar contentos de ser conocidos allá arriba, de ser conocidos y estar en los registros divinos. Espero que Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana si Dios así lo quiere.